El día de hoy vamos a hablar sobre las garantías constitucionales expresas en la Constitución de la República del Ecuador del año 2008. Las garantías constitucionales son garantías normativas, garantías de políticas públicas, servicios públicos y garantías jurisdiccionales. Las garantías normativas en este caso expresan en el artículo 84 de la Constitución del Ecuador nos dice que la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución. Siguiente, las garantías de políticas públicas, servicios públicos y participación ciudadana expresas en el artículo 85 de la Constitución de la República del Ecuador nos dice que la formulación, la ejecución, la evaluación y el control de políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos y se formularán a partir del principio de solidaridad, sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales. La política o prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos. Las garantías jurisdiccionales se dividen en 6, las cuales son acción de protección, acción de habeas corpus, acción de acceso a la información pública, acción de habeas data, acción por incumplimiento y acción extraordinaria de protección. Aquí les vamos a presentar las garantías por acción de protección y acción de habeas corpus basadas en la Constitución de la República del Ecuador del 2008 y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Bueno, la acción de protección. El objetivo es garantizar el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, que podrá ser impuesta cuando exista una vulneración de los derechos constitucionales por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial. Los requisitos para que puedan ser impuestos son la violación de un derecho constitucional, la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz. ¿Cómo podemos proceder? Podemos proceder ante todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial, toda política pública nacional o local que conlleve la privación del goce o ejercicio de los derechos y garantías, todo acto u omisión del prestador de servicios públicos, todo acto u omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado, todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona. ¿Cuál es la improcedencia o cuál es la manera en que no podemos proceder con esta acción de protección? Cuando los derechos no se desprendan violación de derechos, cuando hayan sido revocados los actos, cuando se desmande la legalidad del acto y cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía jurídica. Además, cuando la pretensión del accionante sea una declaración de un derecho, cuando se trate de providencias judiciales y cuando el acto sea emitido por el Consejo Nacional Electoral, CNE. La acción de habeas corpus. Esto se ha basado en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República del Ecuador y en los artículos 43, 44, 45 y 46 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El objeto es proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de las personas privadas o restringidas de libertad por autoridad pública o cualquier otra persona. El trámite para esto es que puede ser impuesto por cualquier juez o jueza dentro del centro de privación de libertad o domicilio del accionante. El juez o jueza dentro de las 24 horas siguientes a la acción realizará la audiencia donde comparecerá el acusado y defensor público. El juez o jueza deberá dictar sentencia en la audiencia posteriormente dentro de las 24 horas de finalización y deberá notificar por escrito la resolución a ambas partes.
Procede apelación conforme a las garantías jurisdiccionales. Si esta fue dispuesta por la Corte Provincial de Justicia, deberá apelarse ante presidente o presidenta de la Corte Nacional. Las reglas de aplicación de la acción de habeas corpus son: por existencia de tortura, se dispondrá la libertad de la víctima. Por privación ilegítima, se dispondrá la liberación inmediata de la víctima y su reparación integral. La orden judicial será plena dentro del centro de privación de libertad sin excepción y de adopción de medidas que garanticen la libertad e integridad de una persona privada de libertad, pudiendo intervenir la Policía Nacional. Y también llegamos a la desaparición forzada, que se refiere cuando se desconoce el lugar de privación de libertad de una persona y existen indicios de que un servidor público, en este caso un miembro de la Policía Nacional, ha participado. Se convocará de manera inmediata al máximo representante de la Policía Nacional con el fin de adoptar medidas que ubiquen a la persona y al responsable de la privación de libertad. Garantías jurisdiccionales. Acción de acceso a la información pública. Acción de acceso a la información pública. Esta se encuentra en la Constitución de la República del Ecuador, artículos 18 y 439. En la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículos 47 y 48. El objetivo. Tiene como objeto garantizar el acceso a la información pública cuando ha sido denegada expresa o tácticamente, cuando se creyera que la información proporcionada no es completa o ha sido alterada, o cuando se ha negado el acceso físico a las fuentes de información. Requisitos. Cuando ha sido denegada expresa o tácticamente la información, cuando se creyera que la información proporcionada no está completa o ha sido alterada, cuando se ha negado el acceso físico a las fuentes de información, cuando la denegación de información se sustenta en carácter secreto o reservado de la misma. Procedencia. No se podrá acceder a la información pública que tenga el carácter de confidencial o reservada, declarada en los términos establecidos por la ley. No se podrá acceder a la información estratégica y sensible a los intereses de las empresas públicas. Normas especiales. Se entenderá ocurrida en el lugar en el que real o presuntamente se encuentra la información requerida. Si la información no consta en el archivo de la institución solicitada, la entidad pública deberá comunicar el lugar o archivo donde se encuentra la información solicitada. La juez o juez deberá actuar conforme a los establecidos en la Constitución y la ley que regula esta materia. Garantías jurisdiccionales. Acción de habeas data. Constitución de la República del Ecuador, artículos 439. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículos 49, 50 y 51. Objetivo. La acción de habeas data tiene por objetivo garantizar judicialmente a toda persona el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma o sobre sus bienes estén en poder de entidades públicas o de personas naturales o jurídicas privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo, toda persona tiene derecho a conocer el uso que se haga de dicha información, su finalidad, el origen y destino, y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. Requisitos. Cuando se niega el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que consten en entidades públicas o estén en poder de personas naturales, jurídicas, privadas. Cuando se niega la solicitud de actualización, rectificación, eliminación o anulación de datos de fuente que fueren erróneas o afecten sus derechos. Cuando se da el uso de la información personal que viole un derecho constitucional, sin autorización expresa, salvo cuando existe orden de jueza o juez competente. Procedencia. El titular de los datos podrá solicitar al responsable del archivo o banco de datos el acceso sin costo a la información antes referida, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación. No podrá solicitarse la eliminación de datos personales que por disposición de ley deban mantenerse en archivos públicos. Las personas responsables de los bancos, archivos, datos personales únicamente podrán difundir la información archivada con autorización del titular o de la ley. Las presentes disposiciones son aplicables a los casos de rectificación o que estén obligados a medios de comunicación de conformidad con la Constitución. Legitimación. Toda persona natural o jurídica, por sus propios derechos o como representante legitimado por el efecto, podrá interponer una acción de habeas data. Acción por incumplimiento. El objeto en la Constitución es en el artículo 88. La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial, contra políticas públicas cuando se supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales, y cuando la violación
proceda a una persona particular, si no la violación del derecho provoca daño grave y se presta el servicio público impropio. Si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación. Acción por incumplimiento en la ley orgánica y garantías jurisdiccionales. Esto se da el objeto y el ámbito en el artículo 52. Esto quiere decir que la acción por incumplimiento tiene por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran en el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias, decisiones o informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos. Esta acción procederá cuando la norma, sentencia, decisión o informe cuyo cumplimiento se persiga contengan una obligación de hacer o no hacer. Debe ser clara, expresa y exhibible. La legitimación pasiva. En el artículo 53. La acción por incumplimiento procederá en contra de toda autoridad pública y en contra de personas naturales o jurídicas, particulares cuando actúen o deban actuar en ejercicio de funciones públicas o presten servicios públicos. Procederá contra particulares también en el caso que se dará sentencias, decisiones o informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos que impongan una obligación a una persona particular determinada o indeterminable. Reclamo previo. Artículo 54. Con el propósito de que se configure el incumplimiento, la persona accionante previamente reclamará el cumplimiento de la obligación a quien deba satisfacerla. Si se mantuviera el incumplimiento o autoridad pública o persona particular no constara el reclamo en el término de 40 días, se considera configurado el incumplimiento. La demanda. Artículo 55. La demanda debe contener nombres completos de la persona accionante, determinación de la norma, sentencia o informe que solicita su cumplimiento con señalamiento de obligación clara, expresa y exigible. ¿Qué requiere cumplir? 3. Identificación de la persona natural o jurídica, pública o privada de quien se exige el cumplimiento. 4. Prueba de reclamo previo. 5. Declaración que no debe haber presentado otra demanda en contra de las mismas personas por las mismas acciones u omisiones con la misma presentación. 6. Lugar en el que se notificará a la persona requerida. Causales de inadmisión. En el artículo 56. La acción por incumplimiento se procede en los siguientes casos. 1. Si la acción es interpuesta para proteger derechos que puedan ser garantizados mediante otra garantía jurisdiccional. 2. Si se trata por omisiones de mandatos constitucionales. 3. Si existe otro mecanismo judicial para lograr el cumplimiento de la norma, sentencia, decisión o informes, salvo en los casos en los cuales se administrara la acción por incumplimiento, que provoque el perjuicio grave, inminente para el accionante. 4. Si no se cumplen los requisitos de la demanda. Procedimiento. En el artículo 57. Presentada la demanda a la Corte Constitucional, la Sala de Admisiones lo admitirá o admitirá, conforme lo establecido en los artículos procedentes. En caso de considerarse admisible la demanda, inmediatamente se designará mediante el sorteo del juez o la jueza ponente dentro de las 24 horas siguientes. Se notificará a la persona accionada para que cumpla o justifique el incumplimiento de una audiencia que se realizará en el término de 2 días ante la jueza o el juez. Acción extraordinaria de protección. Podemos decir que es un mecanismo constitucional de garantías contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, de las cuales se originan vulneraciones al debido proceso u otros derechos constitucionales protegidos por acción u omisión.
También podemos decir que a través de la acción extraordinaria de protección, la Corte Constitucional tiene la facultad de poder conocer sustancialmente las cuestiones controvertidas y, de ser el caso, pronunciarse y declarar la violencia de los derechos constitucionales. El objetivo. Este caso es asegurar que los derechos sean efectivos y las garantías también sean efectivos, a fin de evitar un perjuicio irremediable al haber ocurrido el actuar de los jueces en violación de normas fundamentales, sea por acción u omisión en una sentencia, auto o resolución en ejercicio de su actividad jurisdiccional. ¿Cómo se aplica la acción extraordinaria de protección? La acción extraordinaria de protección, por objeto de protección de los derechos constitucionales y debido a un proceso de sentencias autodefinitivos, resoluciones con fuerza de sentencias en los que se hayan violado por acción u omisión los derechos reconocidos en la Constitución. ¿Cuál es el tiempo para poder presentar la acción extraordinaria de protección? Tiene de 20 días contados desde la notificación de la decisión judicial a la que se apunta la violación de los derechos constitucionales. El término por accionar. El término máximo para la imposición de la acción será de 20 días contados desde la notificación de la decisión de un juez a la que se apunta la violación de los derechos constitucionales para quienes fueron parte y para quienes debieron serlo. Este término correrá desde que tuvieron conocimiento de la providencia. En estos requisitos, la demanda deberá contar con los siguientes. Primero, la calidad en la que se comparece la persona accionante. 2. Constancia de que la sentencia o auto esté ejecutoriada. 3. Demostración de haber agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, salvo a que sean ineficaces o inadecuados, o que la falta de interposiciones de estos recursos no fueran atribuyentes a la negligencia del titular de derechos constitucional vulnerado. 4. Señalamiento de la judicatura, sala o tribunal de la demanda de decisiones violatorias del derecho constitucional. 5. Identificación precisa del derecho constitucional violado en la decisión judicial. 6. Si la violación ocurre durante el proceso, la identificación del momento en el que se alejó la violación ante la jueza o juez, se conoce la causa. También tenemos la admisión. En este caso, la acción extraordinaria será presentada ante la judicatura, sala o tribunal que se dictó la decisión definitiva. También notificará a la persona que sea parte y remita el expediente completo en la Corte Constitucional en un término máximo de 5 días. Tenemos la sentencia. La Corte Constitucional determinará si las sentencias se han violado derechos constitucionales del accionante, y la declaración de violación ordenará la preparación integral al afectado. También podemos decir que la Corte Constitucional tendrá el término máximo de 30 días contados desde la recepción del expediente para resolver la acción. En este caso, la sentencia de la Corte deberá contener los elementos establecidos en las normas generales de las garantías jurisdiccionales establecidas en la ley, aplicados a la particularidad de esta acción. Tenemos las acciones. Cuanto a la acción extraordinaria de protección fuere interpuesta sin fundamento alguno, la Corte Constitucional establecerá los correctivos y comunicará al Consejo de la Judicatura para que sancione a lo que el abogado patrocinador de conformidad en el Código Orgánico de Función Judicial. La reincidencia será sancionada con suspensión del ejercicio profesional. La conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico de la Difusión Judicial.